Agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos concedió de poder estar aquí con ustedes. El Señor fue el que preparó todo para que fuera posible que pudiéramos tener el pasaporte. Ya nos habían dicho allí que cuando mínimo 3 meses, cuando había milagro. Pero Dios hizo un milagro mayor para la entrega. Y hizo un milagro mayor y nos lo dio antes del mes. Faltaba como 1 o 2 días, algo así, para cumplirse el mes. Y ve, todo es posible. Para el Señor no hay nada imposible. Y estamos muy agradecidos a Dios por ustedes que han podido mantener este centro de fe viva, esta obra en la cual el mensajero de Dios invirtió, no solamente en el techo, el terreno lo compró Él. Él nos dio el dinero para el terreno. Cuando yo le hablé de que aquí lo tiene, ese terreno lo tengo que pagar yo y yo conozco ese terreno. Le dije, pero ¿cómo va a ser? Yo por primera vez que lo veo, yo fui ahí, aquello está montado, yo lo conozco. Bueno, algún día sabremos cómo lo conoció, pero ese lugar, pues él tuvo mucho interés en ayudarnos, no solamente en el techo, nos ayudan en otras cosas. Y estamos muy agradecidos por cada persona que Dios trajo a trabajar aquí, los que trabajaron en la construcción, que los agradecemos de corazón. Y después para mantenerlo acá, los vigilantes, se te olvidaron los vigilantes, ¿no? ¿Lo nombraste? Así, primero las cocineras, después primero los vigilantes, después las cocineras. No, primero las cocineras. De todas maneras, estamos muy agradecidos a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, por la bendición que nos ha dado de cada uno de ustedes, de poder permanecer aquí luchando. Los que trabajan en la imprenta y el hermano Isaac, el hermano Carlos y todo ese grupo que trabaja allí, ¿verdad? El hermano Rafael Simón, lamentamos la partida de la hermana Carmen, que era una de las trabajadoras firmes y fieles ahí. Esa trabajaba ahí fuertemente. Yo creo que hasta el último tiempo que tuvo sus fuerzas, las últimas fuercitas las dio para... Se ve que ella tenía ese amor allí. Y sabemos que lo que dice el Señor, que ningún trabajo para el Señor es en vano, sino que Él les recompensará. Los que hacen una cosa, los que hacen limpieza, los que hacen mantenimiento, los que hacen vigilancia, los técnicos, así los constructores, los que hacen de todo. Bueno, estamos tan agradecidos, los que trabajan allí también con Ruta, ayudándole en Forlay, los que trabajan en Pirapira, que también nos ayudan en gran manera. Es un trabajo también que nos ayuda en grandes formas. Toda esa gente ha sido Dios el que los ha ido preparando, los escogió, los llamó y los ha mantenido aquí. Mi deseo es que todos se mantengan sanos y vivos hasta la transformación y el rapto. Y gracias a Dios, como decía Ru, ninguno ha tropezado en el mensaje, en el conocimiento de lo que Dios nos está dando. Todos hemos podido ver la línea profética. Hemos podido ver que allí en nuestro hermano José Benjamín Pérez hay un ministerio, como dijo el hermano William, un pastor profeta
pastor profeta. Hermano William lo puso cuando habló de Jesús, pastor profeta. ¿Cuál fue el otro que él puso allí? Moisés, pastor profeta. Jesús, pastor profeta. Después puso Moisés y Elías, pastor profeta. Y sabemos que ese ministerio de Moisés y Elías va a ser usado grandemente. Nosotros tenemos que estar agradecidos que el Señor nos concedió ese privilegio de poder recibir el mensaje del hermano Branham, que nos preparó para recibir el mensaje del hermano William. Y luego el recibir el mensaje del hermano William nos preparó y ahora nos está preparando, porque ahora es que estamos viendo que el hermano William nos habló de todo esto. No lo habíamos visto, pero ahora lo estamos viendo. Y por eso también estamos agradecidos que nos concedió entonces ver lo que Dios tenía después del hermano William Soto Santiago. Estamos muy agradecidos. Yo espero que algún día allí vamos a tener en fe viva a nuestro hermano José Benjamín Pérez. Con seguridad que lo vamos a tener. Cuando ese movimiento de Dios ya empiece. El hermano William me dijo, ¿no?, que no iba a ser solamente allí en Puerto Rico, sino que iba a haber un movimiento a nivel de toda la América Latina. Y yo creo que va a ser con una persona de carne y hueso y de sangre, con sangre, carne y hueso, porque podría ser que pero el hermano William resucite para venir. Bueno, eso también es posible, pero nosotros sabemos que está allí en nuestro hermano José Benjamín Pérez el ministerio de William Soto Santiago. Mira que el hermano William nos los había dicho y nos hizo una comparación para que nosotros entendiéramos, pero en ese momento no lo vimos, ¿no? Pues él nos dijo, si yo me voy, cuando yo regrese, al yo regresar, ustedes me van a conocer. Porque miren esto que estoy haciendo yo aquí, con los libros, leyéndole de las edades, leyéndole los sellos, leyéndole del libro de citas. Y después ustedes ven que yo aquí les traigo todo este montón de libros y voy leyendo aquí, voy leyendo acá. Y después al final hago esto, recojo todo eso. Cuando regrese y ustedes vean esto, ustedes van a decir, oye, ese no es Miguel, porque Miguel no hace así. Miguel pasa con la pura Biblia y él lo que va a predicar lo tiene ahí en la Biblia. Él no hace esto, de estar buscando los sellos, las edades, citas y por aquí y por allá. Él no hace esto. Cuando yo regrese, ustedes me van a conocer porque van a ver todo esto y van a decir, ah, ese es William. Ese es William. ¿Se dan cuenta que él nos estaba tratando de decir algo ahí? Y cuando nos los comparó con Miguel, pues ya ustedes sabían que estaba tratando de decirnos algo. Y eso era lo que nos estaba diciendo. Cuando ustedes ven que vienen con el libro, con las edades, con los sellos, con este, con el otro, con citas, yo te digo, oye, ahí está. Eso es William. Y leyéndonos lo que el hermano William dejó escrito en libretas y en los libros, en las notas, pues eso es William con nosotros. Una de las lecciones muy bonitas que a mí me encanta mucho es lo que sucedió allí con los caminantes de Emmaús. Eso es muy importante. Vamos a ver si leemos esa porción por ahí. Préstame acá la Biblia para buscar esa porción ahí. Y con esa porción
tenía otra porción de la Biblia, pero voy a leer esa más bien. Eso está en Lucas 24, por ahí. Y no me la traes acá para yo leerla. Yo se las voy a leer desde la parte donde yo veo los caminantes de Emmaús, ¿verdad? Miren ustedes aquí. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estaba cerca. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Iban ellos hablando y discutiendo de lo que había pasado, de lo que le habían hecho. Eso está en el verso 13 en adelante. Y dice que allí entonces Jesús mientras que ellos iban hablando estas cosas, dice que sucedió que mientras hablaban, discutían, dice aquí, que Jesús mismo se acercó y iba también, caminaba con ellos. O sea, llegó un caminante más que iba en la misma línea que ellos y iba escuchando lo que ellos iban hablando. Y ellos seguían hablando y Jesús estaba ahí escuchando lo que ellos iban discutiendo. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Es una pregunta que le hizo él. ¿Qué pláticas son estas que ustedes llevan? ¿Qué es esto que ustedes vayan platicando? ¿Y por qué ustedes están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Tú eres el único que no sabe las cosas que suceden. ¿Qué cosas son? ¿Cuáles cosas? Preguntó: ¿de qué cosas están hablando ustedes? Y entonces ellos le dijeron acerca de Jesús de Nazaret, que fue un varón profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes? Entonces le explicaron el caso de Jesús. Cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, porque estaban entendiendo que este joven que los estaba acompañando no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Pues creíamos que él era, pero fíjense, no era. Es más o menos lo que le están diciendo. Creíamos que él era. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y ya hacían 3 días ya que esto había sucedido, pero dice que habían unas mujeres que dice que fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, esas mujeres vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.
Dijeron que este hombre, que él vive, esos ángeles. Y fueron algunos de los nuestros, todo esto se lo explicaron a Jesús. Todo esto se lo iban ellos para que Jesús supiera que era lo que estaba pasando. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, no lo encontraron a él en el sepulcro, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh, insensatos. Esta palabra sí ya era bastante fuerte que estaba hablando este jovencito aquí, ¿no? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Ve? El asunto era cuestión de incredulidad. No creían lo que la palabra de Dios dice. ¿Ve? Incredulidad. Tardos para creer, dice. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, por ahí empezó con Moisés, y siguiendo por todos los profetas, porque tenía un camino largo de caminar. Y mientras iban hablando, les empezó a citar escrituras de Moisés, que habla de ese mensajero que había de venir, que el Señor le dijo que un profeta como tú yo levantaré en el pueblo. Siguiendo por todos los profetas, y empezó a citarle ahí Isaías, Ezequiel, todos esos profetas, y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oye, pero no dice esto del Mesías en tal parte. Ahí es que ellos se asombran. Oye, este debe ser un rabino porque este sabe escritura, pero se conoce toda esa escritura. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Chao, se despidió de ellos. Hasta luego. Pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y allí cuando ellos vieron la manera como el maestro cuando iba a comer, la manera como él tomaba el pan y lo llevaba a la presencia de Dios, lo bendecía, lo partía y lo empezaba a repartir. Cuando ellos vieron esto, ¡es el Señor! Ahí lo conocieron fue en el partimiento del pan. No dijo él, ustedes no me van a ver más en esa carpa hasta que yo regrese. Y cuando regrese, ustedes se van a dar cuenta. Empiezo a recoger los libros acá y allá y a leer. Ese no es Miguel. Ese es William. Y lo conocieron fue por el partimiento del pan. Se dan cuenta como dice que entonces allí lo partió y entonces se les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. ¿Pero qué pasó? Se desapareció. Ahí mismo donde estaba, no supieron para dónde cogió. Se desapareció de su vista. Y se decían el uno el otro. Pero no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Miren, no abría nuestro corazón. Ahora, ven ustedes qué hace el Señor cuando resucita. No le estaba trayendo un mensaje nuevo. No le estaba diciendo, mira, pues dése cuenta que soy yo, que mira, yo voy a hacer aquí algún milagro para que ustedes se den cuenta. No. Empezó a citarle las Escrituras y a leerle las Escrituras que ya ellos conocían. Lo único era que no le había sido abierto el sentido para entender esas Escrituras. Pero él no le empezó a citar sino las mismas Escrituras de los profetas, de Moisés, los salmos. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué fue lo que él hizo? Le trajo la misma escritura, porque en esa escritura estaba todo. Por eso él le decía, pero no está escrito, no está ya dicho todo esto, no está hablado ya. No es necesario que ustedes lo crean, es necesario. Ustedes no han puesto atención a lo que el Señor les ha dicho. Pero es necesario ponerle atención a lo que el Señor ha dicho. Entonces dice aquí que levantándose en la misma hora, fíjense ustedes, esa misma hora ellos le habían dicho a él que era peligroso que siguiera porque se estaba haciendo oscuro y ya coger ese camino de noche, pero eso no le importó. Ahora se levantaron en la misma hora y volvieron a Jerusalén y iban corriendo para Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Y los 11 estaban hablando que mira que Pedro lo vio, que este lo vio, que este lo vio. Y ahí entonces estaban dando testimonio, estaban los 11, por supuesto, no solamente los 11, habían otras personas, también estaban las hermanas y todo. Y a los que estaban con ellos, estaban los 11 reunidos y otras personas que estaban con ellos. Dice a los que estaban con ellos, con los 11, pues me supongo que estaba María Magdalena contando su experiencia, yo lo vi, él me dijo, él me habló, y ahí estaban cada uno de ellos contando que ellos decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ha aparecido a Simón, le apareció a Pedro, que era el líder para ellos, le apareció a Pedro. Entonces, Pedro era Simón, porque Simón le cambió el nombre por Pedro. Entonces ellos contaron las cosas, ahí ellos contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido, cuándo lo reconocieron. ¿Qué dice allí? Lo habían reconocido al partir el pan. ¿Cómo era que usted y yo lo teníamos que reconocer? Si el hermano William dijo, yo me voy, ustedes no me van a volver a ver en esta carpa, pero cuando me vean, me van a reconocer. Van a saber que soy yo. Van a saber que no es Miguel el que está ahí, que soy yo. Entonces, fíjense ustedes, lo reconocimos, que dice, lo habíamos reconocido fue al partir el pan, al darnos el alimento. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Estaban ellos todos testificando lo que habían visto. Jesús esperó que ellos contaran su testimonio, cada uno estaban contentos, felices, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritus porque no se abrió ninguna puerta. ¿Y cómo entró? No puede ser, tiene que ser un espíritu. Eso se va bajando un poquito.
poquito más. Eso, ese es ahí, ponlo por ahí. Eso, sí, vamos a ver, sí. Ahí. Ahí está bien. Entonces, miren ustedes aquí, que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, él esperó que terminaran, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritu. Tiene que ser un espíritu, porque ¿cómo va a entrar una persona? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Ahora les estaba diciendo lo que estaban pensando. ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ven, tóquenme. Palpad, que me toquen y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Ahora, aquí hay un misterio en esta escritura. En esto hay un misterio que ya lo conoceremos más cuando seamos ya transformados, ya conoceremos esto. Porque cuando una persona resucita, en su cuerpo no le queda ninguna marca de cicatrices, no queda nada de imperfección. Pero él conservó las marcas de esos clavos en sus manos, en sus pies y en su costado, porque para Tomás, que dijo que hasta que yo no lo vea y meta el dedo en el costado ahí donde le hicieron la lanza, yo no creo. Y entonces él abrió cuando le apareció, en esa ocasión Tomás no estaba. Ve que los incrédulos siempre pierden bendiciones. Tomás perdió la bendición de estar allí cuando todos estaban contando el testimonio y cada uno contando cómo lo vio, María contándolo, Pedro contando cómo lo vio, los discípulos de Emmaús contando cómo lo reconocieron. Todo eso lo perdió Tomás. Cuando él vino, le dijo, no, muchachos, no creo eso, si yo lo vi ahí. Y eso hasta que yo no le meta el dedo ahí. Y cuando él lo vio, le dijo, mira, Tomás, ven. Y se levantó mete tu dedo. Quiere decir que milagrosamente o misteriosamente, este joven, nosotros le vamos a conocer y vamos a saber que ese fue el mismo que estuvo allí en la cruz del Calvario. Como dice el hermano Branham en un mensaje que estaba, una porción que leyó ahí el hermano Benji, y el hermano Branham está hablando de Moisés, que Moisés, para salvar al pueblo, tuvo que levantar las manos y mantener las manos, ahí la vara arriba, para salvar al pueblo de los amalecitas, porque los amalecitas eran los guerreros más violentos y más terribles que existían. Y vinieron los amalecitas a atacarlo y venían a atacar el trono de Dios, porque el plan de ellos era agarrar a Moisés, y después que agarraban a Moisés podían pedirle al pueblo lo que quisieran, porque el pueblo iba a dar por Moisés lo que le pidieran. De tal manera que ellos venían con ese propósito, Moisés lo sabía, Moisés subió a la montaña y ahí entonces tuvieron unos dos, Aarón por un lado y Hur por el otro, le mantuvieron los brazos en alto. Y dice el hermano Branham, él para salvarnos tuvo también que mantener sus manos, sus brazos en alto. Y por eso tuvieron que ser clavados ahí en la cruz para poderlo mantener en alto,
para salvarnos a nosotros. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Pero Él conservó eso. Así que ahí Él va a decir, yo fui, cuando ya lo conozcamos, dice, ahí están mis señales. Y usted va a dar gracias a Dios por eso, porque por esa obra que Él hizo allí con sus manos alzadas, es que nosotros podemos tener vida eterna y bendición. Entonces dice acá que entonces Él, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, ¿ve? Le dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, se los mostró. Así que va a ser inconfundible entre los transformados allí cuando estemos, porque Él va a tener ese cuerpo glorificado, pero Él conserva esas señales que son con las cuales nosotros fuimos salvos. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, con todo y eso no lo creían y estaban maravillados. Y entonces le dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Hermano William dice que ellos siempre no solamente comían el pescado, el pez asado lo comían con pan. Así que ahí estaba acompañado con pan y al final le dieron un postre también, un panal de miel. Y él los tomó y comió allí delante de ellos para que vean que un espíritu no come. Quiere decir que era Él mismo. Y les dijo, ahí estaban ese grupo, Tomás no estaba ahí. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué fue lo que Él les trajo a ellos allí? ¿Con qué fue que Él les abrió los sentidos? Con la palabra. Les abrió los sentidos con la palabra. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Se dieron cuenta, Jesús podía hacer cualquier clase de milagro ahí. Podía haber hecho que apareciera algo ahí para que ellos vieran, hacer un milagro, cualquier milagro podía hacer, pero el milagro que hizo fue abrirles el entendimiento para que entendieran la Escritura. Ese es el más grande milagro que Dios puede hacer a una persona. Como me decía Ruth, no, yo no quiero creer porque tú crees, yo quiero creer porque yo lo vea, porque yo sepa que eso es así, que Dios que yo lo pueda entender y ver. Y yo, bueno, estoy orando para que Dios te ayude a ver. Y llegó el momento en que ella lo vio. ¿Ve? Fue lo mismo que nos pasó con Moisés, ¿verdad? No, porque ustedes me enseñaron a mí, cerca del hermano William, que él era el que tenía, que él era el único, que después de él no hay más nada, y cómo ahora me van a venir con esto. Entonces, van ahora a venir con esto. Entonces, bueno, mira, Moisés, ora al Señor, lee estos mensajes. Y entonces, leyendo, Dios comenzó a abrirle el entendimiento. Y entonces cuando él fue a Puerto Rico a verlo, dice, allí me confirmó Dios todo lo que yo había entendido, que allí estaba William.
ahí estaba el ministerio de William Soto Santiago. Cuando llegué allí, en sus ojos vi, tuve que agachar la cabeza y pedir perdón. Entonces, el otro se quedó mudo. El otro muchacho que iba con el otro hermano, que era un hermano bueno. Sí, un hombre, un veterano, un abogado, un tipo bueno. Yo no sé si él también es abogado. Él tiene un cuerpo de abogado ahí él es contador, pero tiene un cuerpo pertenece allí a un buffet de abogados que tienen ellos ahí. Entonces, ese hombre se quedó, dijo, no, muchacho, yo cuando vi eso, no me salió ninguna palabra. Y le dijo a Moisés, ahí estaba el Señor. ¿Sí? Entonces Dios les confirmó, ¿verdad? Y eso nos ha pasado ya con varias personas que lucharon, que José fue uno de ellos, que me contó su experiencia. Y entonces fíjense ustedes ¿qué fue lo que él hizo? Les abrió el entendimiento. Ese fue el milagro que él hizo allí para ellos. Y ellos, pues allí les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y todos esos mensajes del hermano Branham, del hermano William, que nosotros habíamos visto y habíamos oído, que no los comprendíamos, miren cómo Dios nos ha ayudado para que ahora los comprendamos. Y les dijo, ahora sí les dio un mensaje, así está escrito, ¿ve? Así está escrito. Y esto es cuando ya ustedes ven a nuestro hermano José Benjamín Pérez diciendo, ven lo que está escrito. Ya esto estaba escrito, ya esto estaba dicho, ya esto estaba dicho. Miren ustedes aquí, ¿por qué? Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Eso es lo que Él nos está diciendo. Nosotros nos estamos preparando para recibir esa plenitud del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está diciendo con los mensajes del hermano Branham, con los mensajes del hermano William y con la Biblia, que nos preparemos porque lo que ha de venir es grande y no es que lo va a recibir usted así, sino usted lo quiere recibir, usted lo ama, usted lo busca, usted lo desea y usted está dispuesto a dejar lo que sea para recibir esa bendición, aunque tenga que dejar lo que a usted le gusta más. Aunque tenga que dejar lo que a usted le gusta más, tiene que, si eso no está bien, si el Señor te dice que no está bien, pues no está bien. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso es exactamente lo mismo que nos está pasando a nosotros. Quédense, sigan apartándose de todo lo que no sea la voluntad de Dios. Ese es el consejo que nos está siendo dado. Y quédense con esa palabra y pídanle a Dios que esa palabra se materialice en su vida, se haga una realidad en su vida, que usted la pueda recibir y vivir, que Dios le ayude
a corregir cualquier cosa que no está bien. Cualquier cosa que no está bien. Sea sincero. Sea sincero con el Señor. Dios no puede ser burlado. Personas que piensan que yo al Señor le puedo, por aquí, le puedo, más o menos. Él va a pensar que estoy haciendo esto, pero no. Él conoce la intención del corazón de la gente. Y nadie lo va a engañar. Nadie lo va a engañar. Así que seamos sinceros y recibamos esta promesa, porque esa promesa es para nosotros. Él promete enviar esa investidura. Y eso no es otra cosa sino la teofanía. La teofanía, que es el cuerpo teofánico que usted recibió cuando recibió al Señor, un cuerpo teofánico que está en la presencia de Dios, como dijo Jesús. Sus ángeles ven la presencia de mi Padre todos los días. Y cuando esa teofanía usted la pueda percibir, usted va a poder ver también a los muertos en Cristo resucitar. Usted y yo vamos a tener acceso a esa teofanía. Y es el Señor el que nos va a preparar para eso. Porque lo deseamos, lo queremos, lo estamos buscando, lo pedimos. Y estamos de corazón sincero, dejando lo que estorbe, cualquier cosa que estorbe, para afuera. Nosotros nos quedamos, aunque la gente piense lo que sea, nos quedamos con esta bendición. Bueno, yo creo que esta escritura me la trajo el Señor acá porque yo traía era otra. De todas maneras le voy a leer la otra como la otra escritura. Y es cortica, pero es una escritura que el apóstol Pablo, si ustedes ven en todas las cartas del apóstol Pablo, se van a encontrar. Yo iba a buscar eso allá en una concordante, por fin no lo busqué, porque él termina todas sus cartas. Vamos a buscar, por ejemplo, Corintios, pero tenemos, la que les voy a leer está en Romanos, pero vamos a buscar por lo menos una, y ustedes buscan después todas las demás, y se van a encontrar que en todas él termina con esas mismas palabras. Las palabras con que él termina sus cartas es: el amor de Cristo Jesús esté con vosotros. Aquí, el verso 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y se van a encontrar que él en cada carta termina con la gracia. Este fue el hombre que entendió el misterio de la gracia. Porque él se dio cuenta que la gracia y la ley eran dos cosas distintas. Los apóstoles en Jerusalén, la Biblia te muestra en el libro de los Hechos, que los apóstoles, ellos todavía tenían la observancia de la ley más la gracia. Y esto fue lo que Pedro estaba predicando en un lugar cuando él llegó y le dijo: ¿y qué es eso? ¿Por qué tenemos que estar predicándole la ley a esta gente? Si la ley nos hubiera podido salvar, por demás vino Cristo entonces. Y si tú y yo somos salvos por la obra que Cristo ha hecho, ¿por qué van ellos a necesitar guardar una ley que nuestros padres nunca
la pudieron guardar. Entonces él le dijo, estás haciendo un caso de hipocresía. Lo llamó hipócrita y fue duro el encuentro de Pedro con Pablo. Te lo buscan en la Biblia, sí. Y si ustedes se dan cuenta que el problema que, bueno, Pablo en cierto momento cayó en eso, porque cuando llegó a Jerusalén la última vez que ya lo hicieron preso, Santiago le dijo, bueno, hermano, nosotros hemos mandado una carta ya a los gentiles, que ellos reciban al Señor Jesucristo, que no tienen que guardar las cosas de la ley. Pero tú y yo no somos judíos, somos de aquí, somos hebreos. Y nosotros sabemos que guardamos a Moisés. Y la gente te están acusando que tú estás en contra de Moisés, que estás hablando contra Moisés. No era así, pero ellos lo... Mira, para que vean que no es así, hay unos 3, 4 hermanos aquí que van a hacer un voto, se van a rapar la cabeza completa, un voto que van a pagar, y tú encárgate de pagarle los gastos a ellos. Te raspa la cabeza también, que todos los hermanos vean que tú también guardas y llevas el sacrificio al sacerdote. Ya Pablo sabía que esos sacrificios no valían nada. Pablo sabía que ya el sacrificio de Cristo, pero él dijo, bueno, para que los hermanos vean y te reciban. Santiago, como era la autoridad máxima allí, pero ellos estaban guardando eso. Y aquí hay un grupo de hermanos que están guardando el voto y van al templo, tienen que raparse la cabeza, después viene un rito que tienen que hacer y después hacen el sacrificio. Y tú te encargas de todos los gastos. Bueno, dijo él, y cuando llegó al templo, él se rapó la cabeza junto con aquello, pero ahí en el templo habían unos que lo habían visto por allá, unos griegos. Este es el que anda predicando contra la ley. Y ahí le brincó la gente y lo agarraron, se formó un alboroto, lo sacaron fuera del templo, iban a matar. Y llegó la policía, los romanos, y intervinieron porque, ¿qué está pasando? Y agarraron al hombre, se lo quitaron y lo llevaron. ¿Ah? Y andaba peloncito porque se había... Estaba guardando un rito que ya no tenía caso, no tenía valor, no tenía... Y él sabía que no, pero para congraciarse con Santiago y que los apóstoles todos lo recibieran, hizo eso. Y miren cómo le tocó, para eso fue el guardia allá cuando lo ve el romano, dice, denle ahí una paliza para ver qué es lo que estaba haciendo él en el templo cuando esto lo iban a agarrar. Sí, darle una paliza. Cuando él dijo, pero a un romano usted lo castiga sin juzgarlo. Ah, ¿usted es romano? Sí, yo soy romano. A mí me costó muchísimo comprar esa ciudadanía, le dijo. Yo la tuve por nacimiento. Entonces, no, suéltenlo, vamos a averiguar. Páselo para acá y dejemos que venga la gente a acusarlo, porque no podemos juzgar, condenar o azotar. Un ciudadano romano no se puede si no se ha juzgado y se ha asignado su castigo. Entonces, allí se salvó él, ¿no?, de esa paliza que le iban a dar, porque venía apaleado de los judíos y ahora los romanos lo iban a acabar de matar ahí. Pero ve que esto no estaba, pero la palabra que él usa en todos los libros es la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y cada carta la terminaba, la gracia
la gracia, toditas las cartas, todas, usted ve que todas, hasta las cartas que le escribió a Timoteo, la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Nosotros somos de ese nuevo pacto, del pacto de la gracia. Ese es el nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo. Moisés trajo la ley, ¿no? Pero Jesús trajo la gracia y la verdad. ¿Se dieron cuenta que la Biblia lo dice? Que en él trajo la gracia y la verdad. Entonces acusaban a Jesús porque decían que era contrario a Moisés y ellos estaban seguros que era contrario porque mira, Jesús dice, Moisés dijo, diente por diente y ojo por ojo. Mas yo les digo que el que le quita la chaqueta, un momentico que te voy a regalar una camisa, espérate. Entonces, si te dan en esta mejilla, ponle la otra para que también se complete la cosa. Entonces eso no lo aceptaban los judíos. Los judíos no es que Moisés ordenó diente por diente. Él le dijo, Moisés lo dijo, pero yo les digo. Era una cosa mucho más sublime, más grande. Perdona a tu enemigo, ora por tu enemigo, dale de comer si necesita, dale de beber a tu enemigo. ¿Ven? Y ellos que decían, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Y eso era lo que estaba en la ley de Moisés. Pero en la ley de Jesús era diferente. Entonces ya amarás a tu enemigo, orarás por él, y si tiene hambre, dale de comer. Y entonces hacía montones ascuas de fuego sobre la cabeza de él. Dice, oye, que yo tanto guerra le hago y tanto problema, y mire cómo me provee alimento, me provee agua. Este tipo tiene algo raro. Nosotros somos de la gracia. Y allí en el libro de Romanos, él termina igual, pero aquí hay una característica en Romanos cuando termina en el último versículo, en el versículo 24 del capítulo 16, es el 16, ¿no? Sí, debe ser el 16. Capítulo 16, el verso 24, la gracia. Así es como él termina todas sus cartas. Pero en Romanos añadió algo a ellos aquí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y entonces les añadió, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Esta es la obra de la gracia que Jesús hizo. Es una obra de amor divino, hermano, es una obra de gracia, pero que se ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. A el único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. A la gracia le añadió todo esto, toda esta revelación que puso allí, ¿verdad? Son palabras que medítenlas ustedes cuando vayan a la casa. ¿Ah? Está en el libro de Romanos, capítulo 16, verso 24. Ese es el versículo con que él termina, pero después añadió todo esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio.
aquel que los puede confirmar, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, mira qué tremendo, todo eso estaba en la escritura de los profetas, pero los apóstoles, la gente no lo habían visto. Por eso era que lo que tenía Jesús que abrirle era el sentido para que entendieran las escrituras. Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a los gentiles, ¿no? Para que obedezcan a la fe, para que los gentiles obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, único, Dios es uno, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Es una escritura tremenda. Yo estaba viendo eso y leí en todos los libros, vas a encontrar la gracia del Señor con esa palabra también. Que la gracia de Cristo sea sobre cada uno de ustedes, que esa gracia nos cubra y que nos bendiga y así nos conceda el Señor la revelación en su gracia infinita, nos conceda la revelación para conocer todos estos misterios que nos están siendo traídos en este tiempo por la columna de fuego, que está allí en esa carpa, por el Espíritu Santo, que está usando este instrumento para hablar. Que Él permita que toda esa revelación la podamos entender y que esto nos prepare para recibir esa fe de transformación y poder acceder a esa dimensión espiritual donde está nuestra teofanía. En el eterno nombre de William, así lo pido y así sea hecho. Amén y amén y amén. Bueno, que Dios me les bendiga. Dejamos acá. Que Dios me los bendiga grandemente y que les conceda todo lo que están necesitando. Amén.